Bueno, hola, el día de hoy vamos a estar entrevistando a Samuel, que es nuestro experto el día de hoy. Vamos a estar hablando sobre el tema de publicidad personalizada y también un poco sobre cómo a veces se abusa el tema de protección de datos del consumidor, del usuario, pues para poder lograr esto. Quiero que primero te presentes, nos cuentes un poquito de ti. Claro que sí, mi nombre es Samuel Gómez, yo soy profesor de la Universidad Sergio Arboleda, además de eso soy estratega digital y durante los últimos 3 años he acompañado a varias empresas en su proceso de desarrollo de marcos de ciberseguridad para la protección de los datos personales, mientras que al mismo tiempo vamos incorporando las normativas internacionales sobre la reglamentación de los mismos datos. Pues es nuestro experto, el cual elegimos, y vamos a empezar con algunas preguntas pues, sobre el tema. Primero, pues que nos digas desde tu experiencia, ¿qué tan efectiva considera que ha sido la publicidad personalizada en el mercado colombiano para conectar pues, con el consumidor, con su público objetivo? Ha sido supremamente efectiva. De hecho, el uso de los datos para optimizar los resultados de las campañas publicitarias han venido cambiando radicalmente en los últimos tiempos, no solamente por la incorporación de inteligencia artificial, sino también por la cantidad de datos que ya las empresas de redes sociales, Meta, tienen de nosotros y pueden utilizar para segmentar más precisamente nuestros intereses y también los productos que pueden ser de valor para nosotros. Okay. ¿Y qué patrones has detectado en el consumidor a la hora de ver esa publicidad personalizada? Pues es chistoso porque a pesar de que hemos visto que el consumidor encuentra valor en tener anuncios segmentados directamente para ellos, también se ha convertido en un acto social. Entonces vemos cómo los consumidores comparten y al mismo tiempo se nutren de las experiencias de sus amigos, de su círculo cercano, del famoso voz a voz, y esto les permite también crear una percepción más fuerte de los productos y de las marcas en su mente justo antes de comprarlos. Entonces la publicidad segmentada básicamente lo que está haciendo es abriéndonos nuevas oportunidades de crear conversaciones en nuestros grupos de interés. ¿Y cómo evalúas el balance entre la percepción de la relevancia y la sensación de invasión en las campañas personalizadas? Esto también ha sido un problema que ha venido cambiando y se ha venido agudizando en los últimos años. Cada vez vemos hoy en día cómo los jóvenes están familiarizados con nuevos navegadores precisamente para evitar el rastreo de la publicidad. Muchos de ustedes no quieren ver anuncios, entonces les parece completamente invasivo que ustedes estén viendo videos en YouTube y los anuncios salgan a cada rato. Sin embargo, el mismo hecho de que ustedes rechacen o no los anuncios también le da información a los anunciantes sobre qué es lo que están mostrando. De hecho, probablemente ustedes se han dado cuenta que después de evitar un anuncio varias veces deja de salir. ¿Por qué? Porque el sistema aprende que no es válido para ustedes. Sin embargo, hay anuncios que normalmente también por el sistema de pauta elegido, pues lo que quieren es hacer un posicionamiento de marca. Por ejemplo, Uber, Didi, Rappi, son anuncios que no te puedes saltar y que solo esos 5 segundos te mandan un mensaje que constantemente se está posicionando en tu mente. ¿Para qué? Para que en el momento que tú tengas que pedir un carro, pues Didi, ¿sí? O sea, viene siendo más una estrategia de posicionamiento y de recordación. ¿Y qué elementos hacen que un consumidor sienta que esa publicidad no, es más por el hecho de que sea un valor agregado y no como intrusiva? Yo creo que el consumidor encuentra la publicidad como un valor agregado cuando se encuentra en esas etapas cercanas a la conversión. Cuando, si nosotros miramos la mecánica del inbound, en la primera parte nosotros buscamos atraer un TikTok haciendo un baile de moda con un sonido actual, puede ser un buen ejemplo de una táctica para ese tipo de nivel. Mientras que en la parte intermedia vemos formatos mucho más densos, como por ejemplo son videos de YouTube, podcasts, brochures, infografías, ebooks, cosas que me ayuden a mí a entender por qué debería elegir un producto o el otro. Creo que en esta parte, cuando la persona ya ha avanzado en su proceso de compra, ya cuando está diciendo sí me lo quiero comprar, este tipo de formatos de publicidad ayudan a entender el valor de la compra, ayudan a entender y a buscar delimitar la necesidad de lo que se quiere lograr. Por otro lado, creo que Muévete tranquila que sí. No, sigue. No, es que si me va muy duro, escucharte poner. Okay.
Por otro lado, creo que el consumidor detecta invasiva la publicidad cuando se vuelve repetitivo y no le está aportando ningún valor ni le está haciendo nada nuevo. Entonces, por ejemplo, creo que en este caso podemos tomar la publicidad de Spotify. La publicidad de Spotify es súper repetitiva y al fin y al cabo lo que busca es que la gente compre su membresía de Spotify, nada más. En vez de contar, por ejemplo, todas las cosas que pueden hacer desde la marca, los beneficios que pueden tener los usuarios, el tema de los DJs desde la aplicación. Entonces, ahí creo que las marcas tienen que acostumbrarse a hacer publicidad no solamente enfocada en buscar venderles, sino en destacar porque son buenos porque son buenos proponentes de soluciones, ¿sí? Entonces, nuevamente, creo que es probar diferentes formatos de publicidad para que no se quede siempre lo mismo y sea tan repetitivo, para que el consumidor le encuentre valor. No, sí, y por ejemplo el caso que tú ponías de Spotify es totalmente cierto. De hecho, cuando tú pagas el premium te das cuenta de muchas funciones que ni siquiera sabías que tenía. Bueno, yéndonos un poquito más sobre regulaciones de privacidad en Colombia, te quería preguntar qué impacto crees que ha tenido las regulaciones de privacidad, como la ley 1581 de 2012, en el diseño e implementación de campañas digitales en Colombia. No ha tenido impacto. Generalmente la normatividad legal colombiana es una normatividad muy arcaica. No sé si está citando la Ley Nacional de Registro de Bases de Datos, que es como la que regula la protección de los datos. Sin embargo, en esa circular emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio, básicamente la razón de la aplicación de la gestión de los datos tiene que ver con que tú como empresas tengas registrado que tú tienes una base de datos de clientes, por ejemplo. Entonces imagínate que tú tienes un emprendimiento, ¿sí o no? Y parte de tu emprendimiento recolecta formularios de gente interesada en tus joyas, digamos que estás vendiendo joyas. ¿Qué es lo que dice la superintendencia? Dice, usted tiene que decirme a mi superintendencia, yo, Fernanda Joyas, tengo una base de datos de gente que quiere comprar mis productos. Si nosotros comparamos eso con lo que son los estándares de protección de los datos y el uso de la información de consumidores con lo que son los marcos americanos o el marco de la protección de los datos europeo, pues no afecta nada. De hecho, es más gracias a estos marcos internacionales que hemos visto cómo se han regulado las actividades comerciales en redes sociales, como por ejemplo, que cuando tú dejes tus datos sea claro el motivo de recolección. Eso viene directamente desde el CCPA, que es el Acto de Privacidad del Consumidor de California, donde ellos establecen que una empresa o persona que quiera recolectar datos tiene que notificar antes de que el dato llegue para qué quiere ese dato. Entonces, por ejemplo, vemos cómo los formularios de Facebook han cambiado y tú estás llenando los datos y te dice vamos a usar estos datos para enviarte una oferta comercial, para hacerte saber sobre productos o servicios, para hablarte sobre nuestros eventos. Entonces, es más gracias a los marcos internacionales que se tiene una noción mucho más precisa del uso de los datos en la publicidad digital. Ok, entonces que acá no están rigurosos. No, y de igual forma lo podemos ver también, por ejemplo, creo que todos estamos en pleno conocimiento de que hay entidades que han sufrido hackeos en los últimos 2 años, desde EPS hasta entidades educativas, también entidades del gobierno, y como el marco acá es tan precario no pasa nada. O sea, se perdieron el 30% de los datos de EPS sanitas y acá no pasa nada. Nadie se preocupó porque se filtraron datos que son de la más alta clasificación, que son datos médicos sensibles y que permiten la identificación de una persona. ¿Por qué? Porque es que digamos, Fernanda, que yo solo conociera tu nombre y uno de tus apellidos. Probablemente en Colombia hay otra persona que también se llame Fernanda con ese mismo apellido. Pero si yo cojo tu nombre entero y tus apellidos enteros, la probabilidad disminuye, ¿sí o no? Pero yo cojo tus nombres enteros y tus apellidos enteros y tu RH, ya es mucho más difícil que haya alguien que tenga esas mismas características. Entonces, cuando nosotros hablamos de la mecánica de la privacidad de los datos, no es que la cédula sea el dato más privado que tú tengas, es la combinación de pequeños factores. Tu cédula, el número de tu cédula, más la fecha de expedición, más tus datos personales de nacimiento y tu nombre, se convierten en un dato de carácter confidencial. Pues es que yo con eso solamente estoy haciendo referencia a una persona. Yo con tu cédula, tu nombre y tu número de expedición puedo emular que soy tú ante una notaría, porque es la notaría son los únicos que piden la fecha de expedición. Entonces, no es como que, por ejemplo, yo en este caso, si tú entras a Google y pones mi cédula, te vas a encontrar que hay una notificación de un compañero que me pusieron manejando. Pero pues eso no es importante, lo que pasa es que aparece el número solo, no aparece el nombre de quién es. Entonces,
claro, yo a la cédula le sumo el nombre y le sumo la fecha de expedición y le sumo la ciudad donde fue expedida, pues yo lo que estoy haciendo es creando un vector de riesgo para la persona donde cualquier otro hacker o un actor malintencionado pueda tomar esos datos privados y utilizarlos o en una estafa o en un proceso de ataque sería más bien explotar esas vulnerabilidades, o en un proceso ya como tal de robo de identidad, donde una persona pueda tomar mis datos y pueda pedir de pronto un préstamo en un banco internacional y me dejarme engrampado con la deuda. Claro. Entonces, ¿cómo podrías decir qué tan preparadas percibes a las marcas, a las agencias que generan estas regulaciones en la ejecución de estrategias de publicidad personalizada? Ya que vimos que de pronto acá no es tan riguroso, pero ¿cómo crees que Es diferente porque yo creo que el marco que aplica en Colombia es diferente al marco que aplicamos en nuestra industria, ¿sí? ¿Por qué? Porque el marco que aplica en Colombia está más pensado en las empresas colombianas. Entonces esos emprendimientos, los negocios de pronto de tu familia, sí, o sea, ellos deberían apuntarle ese tipo de norma porque es lo mínimo que deberían tener, de un registro de qué bases de datos tienen en la empresa. Sin embargo, dentro de la publicidad, pues como recomendaciones yo diría que podemos básicamente ponernos en los zapatos del usuario, o sea, entender que nosotros como publicistas estamos en los mismos zapatos que tienen los usuarios, porque pues día a día estamos llenos de mensajes publicitarios y cómo encontramos valor en ellos. Nosotros de hecho como publicistas vemos mucha publicidad porque vemos cosas que de pronto nos interesan porque son bonitas y esa línea gráfica me sirve para otra cosa, o ese copy está chévere, o nunca había pensado que podía utilizar esa palabra de esa forma. Pero mira que ese uso de la publicidad viene siendo más como una herramienta para perfeccionar nuestra creatividad y ser más enfáticos, ¿sí? ¿Qué diría yo con respecto a eso? Que aparte de ser enfáticos tenemos que entender a qué cliente le estamos hablando y nuevamente ponernos en los zapatos de ellos para saber qué puede ser información de valor y qué no. Muchísimas gracias por la entrevista. Con muchísimo gusto. Por, pues, básicamente, informarnos mucho más. Estoy de acuerdo en muchas cosas que tú dijiste, que es verdad que no se tienen en cuenta en cuanto a la privacidad. Y ya, muchas gracias. Con gusto. En el sector de las agencias sí veo una preocupación cada vez mayor por tener figuras, roles y procesos que se encarguen de la protección de los datos personales. Entonces, por ejemplo, algo que nosotros vemos un proceso dentro de las agencias. Cuando tú comienzas a hacer campañas y se generan clientes, ¿sí o no? Uno lo primero que busca hacer dentro de esa optimización de la campaña es, bueno, pues a la gente que ya me compró, ya no le voy a llevar más la publicidad de cómprame, pues porque ya me compró. Entonces viene un proceso que se conoce como la creación de públicos personalizados a partir de listas de clientes. ¿Cómo funciona eso en el proceso? Entonces tú tienes tu cliente, que pronto tienes un cliente de microondas, ¿sí o no? Y tu agencia le está haciendo campañas al cliente de microondas y el cliente de microondas te dice, bueno, ya vendimos los primeros 100 microondas. Ahí lo que el cliente debería hacer sería pasarte los datos de las 100 personas que compraron, datos personales, correo, número de teléfono, cosas que yo les puedo identificar dentro del meta otra vez, ¿sí? Y poder decirle a estas personas, oiga, ya a estas personas no les lleve más el mensaje de compre mi microondas, sino omitámoslo o llevémosle un mensaje de gracias por ser cliente de nuestra marca, ¿sí? Pero entonces en ese momento en que el cliente te pasa a ti la lista de gente que compró, pues tú estás siendo custodio de una información bastante sensible, porque tienes información personal, muchas veces información de localización también, porque ahí está también, a ver, en esa base de datos que nos pasan generalmente, pues lo que hacen es exportarla al sistema de facturación. Entonces dicen, mire, estas son las personas que compraron el horno, y uno ve el nombre de la persona, el horno que compró, la dirección a la que se le envió, inclusive cuál es el método de pago. Entonces nuevamente, ya hay una serie de parámetros dentro de la agencia que dicen, bueno, esta base de datos no se le puede pasar directamente al community, porque el community de pronto gestiona muchas cosas y no puede tener esta base de datos. Esta base de datos se le pasa al director de la cuenta, y el director de la cuenta se encarga de reunirse con la gestión de la pauta digital y le dice, mira, actualíceme. Pero yo no le puedo enviar esos datos de clientes porque son datos de nuestro cliente marca, ¿listo? Entonces mira que ahí uno comienza a ver una serie de procesos y de errores que van buscando que la información no quede dando vuelta en correos o en Slacks o en WhatsApp, pero no. Por eso también creo yo que las marcas ahorita priorizan mucho el tema de cómo inscribirse, obtener muchos datos para poder asimismo hacer esa publicidad y segmentarla un poco más. Claro, además que el tema con la publicidad personal se tiene mucho que ver con el consentimiento, ¿sí o no? Y es
cómo tú utilizas a las marcas para que te contacten. Entonces, antes pues las marcas, digamos, en una escala de estrategia, podían pasar de una vez a la venta. Marcas como Dafiti te salía publicidad directamente en Facebook, era compre y los pares de tenis ya listos para que compraras según tu género, según tu talla, según lo que identificara Dafiti que tú podías hacer. Hoy en día vemos que las marcas ya no solamente buscan vender, sino tienen campañas para crear newsletters, tienen campañas para poder generar seguidores al perfil, para que tú interactúes y que de esa forma se vaya dando un consentimiento tácito o explícito. Tácito es como que ya has interactuado muchas veces y estás de acuerdo con que te comiencen a llegar publicidad de la marca. Explícito es cuando tú aceptas a recibir información de productos nuevos, probablemente cuando tú abres una aplicación nueva y te dice acepta los términos y condiciones, quieres recibir información promocional sobre no sé qué, desea que utilicemos este correo de contacto para poderle enviar ofertas y promociones. Entonces ahí es que tú les estás dando el consentimiento para que ellos después te puedan hacer campañas. Y como hoy en día se ha vuelto más crítico el uso de los datos personales, por ejemplo el correo, ya no vemos tantas campañas de mailing sin el consentimiento de las personas antes. Antes era, cojamos el correo de cualquier lado y le enviamos publicidad. Hoy en día es cómo puedo obtener ese correo según una iniciativa clara, transparente, y a partir de ese correo comenzar a hacer un proceso de maduración del contacto con información de valor y una optimización. O sea, nuevamente, si yo soy Dafiti, te estoy vendiendo tus zapatos y quiero añadir información de valor, de pronto tú como eres mujer y ya te identificas en mi base de datos, digo, mira, estos son los outfits que se vienen para la temporada que puedes combinar con tus nuevos tenis. Mientras que de pronto un hombre le puede decir como de la oficina a la cancha con el mismo par. Entonces mira que entender para qué las personas quieren comprar mis productos o servicios es clave para yo saber qué les puedo dar de contenido de valor en diferentes formatos para que reconozcan mi marca como una oferta viable. Desde tu perspectiva profesional, ¿qué retos y limitaciones crees que están generando estas regulaciones en las estrategias de la publicidad? ¿Qué retos? La falta de comprensión de los datos. O sea, si bien yo te estoy hablando de algo que es fácil de entender porque lógicamente sabemos qué es, dentro de la estructura empresarial entender cuáles son los datos personales y cuál es el tratamiento que se debe hacer es un reto para definir procesos, precisamente por lo mismo, porque la gente no entiende mucho sobre cuáles son los parámetros de ciberseguridad o por qué yo no debería estar descargando un Excel a mi WhatsApp que me lo envíe el cliente y mandándose al Excel del Community Manager a través de WhatsApp, porque eso crea múltiples copias de dispositivos que pueden ser después utilizadas. Entonces ahí comenzamos a decir, bueno, ¿sabe qué el cliente le va a pasar un link de Drive? Mónteme directamente la base de datos ahí y nadie más la va a descargar, todos la consultan en el Drive, todos vemos ahí y nadie la mueve. Entonces de esa forma mantenemos lo que se llama la trazabilidad de la integridad de los datos. Es decir, mire, eso fue lo que me dio el cliente, nosotros no manipulamos esa base de datos ni la desarmamos, sino a partir de eso lo trabajamos. Sí, claro, de hecho, eso creo que nadie lo tiene en cuenta. Son pequeños datos, de hecho a mí me pasa en el día a día que hago consultorías con empresas, en especial que mis consultorías tienen mucho que ver con entender esos datos o esas métricas que se generan en la estrategia por todo lado. Entonces me comienzan a enviar, no sé, de pronto hicieron un evento y me pasan la base de datos del evento con todos los clientes que fueron al evento, ni siquiera los que interactuaron con el stand, sino todos los del evento como tal. Y después de eso nos pasan cuáles son, por ejemplo, los datos de la gente que compró en la página web. Y después de eso nos pasan cuáles son los datos de los PQRs. Y nuevamente, no es que esté mal, ni es que yo vaya a malversar la información, sino que el debido proceso, como dice la norma que debería ser, nos habla de unos espacios de almacenamiento seguro y de unos roles de custodios de la información, no de estarnos enviando por WhatsApp todo. Entonces, el debido proceso debería ser eso, debería ser que ellos tengan un archivo. Inclusive, mira que, por ejemplo, para mí, como dentro de eso que yo te decía, el proceso de optimización de la lista de clientes a partir de los datos, yo no necesito el nombre de la persona, yo necesito o el número de teléfono o el correo electrónico, que son generalmente los datos que anclan el perfil de Facebook. Porque tú te puedes llamar Sarifer en tu Facebook, ¿sí? No te voy a encontrar con los datos de facturación que son los números de cédula, porque si tú quieres hacer un cambio, pues tú usas tu número de cédula, no el nombre de Facebook. Entonces, mira que hay cosas tan sencillas como bloquear el nombre de usuario que puede aumentar increíblemente el nivel de seguridad, porque si yo ya con un nombre y con un correo yo no puedo comunicarme con la persona porque no sé el nombre. Entonces son pequeños datos, pequeñas regulaciones que son importantes tener en cuenta. Está correcto. Bueno, ya hablando un poco más sobre diseño de estrategias éticas,
en cuanto a la publicidad personalizada, quisiera preguntar cuáles consideras que son las mejores prácticas para diseñar estrategias de publicidad personalizada que sean efectivas, pero a la vez sean éticamente responsables. Una matriz de consentimiento y recolección de información. ¿Qué quiero decir con eso? Que creo que lo más importante que las marcas deben hacer ahora es ganar el consentimiento. O sea, hacerles saber a las personas, no que la publicidad es algo en lo que ellos gastan plata y tienen 10.000 impactos a la semana para bombardear gente, sino que es algo en lo que en verdad le están metiendo tiempo para entregarle un valor al cliente a través de su comunicación. Como le están metiendo tiempo en entregarle ese valor al cliente, lo mismo, hay que ganar el consentimiento de qué personas quieren ser clientes de nosotros. Te doy un ejemplo. Piensa en tu marca de carros favorita, ¿sí o no? Probablemente si te llegara un correo electrónico de cualquier otra marca, lo considerarías basura. Pero como es de BMW, o como es de Ferrari, o como es de Mercedes, tú dices, bueno, pues vemos que me cuenten de la nueva camioneta que hicieron, porque te interesa, ¿sí o no? Entonces creo que parte de las marcas tienen que comenzar a pensar en esos territorios que separan el visitante externo del prospecto de negocio, ¿sí o no? Y a partir de entender que son dos mundos diferentes, porque lo mismo, puede que yo te diga, estoy mirando carros, nos ponemos a mirar muchos carros, ¿sí o no? Versus tú, que ya estás en un proceso de compra un poquito más avanzado, que dices, bueno, yo necesito un carro más o menos entre este precio, porque mi mamá me va a poner algo por la universidad y necesito poderlo mover, no puedo poner una camioneta 5.600 porque quién tanquea eso, y además el parqueo de la universidad es chiquito. Entonces, entender esas variables que van dentro del proceso de compra ayudan a que la publicidad sea más efectiva. No en cómo llega, sino el mensaje que contiene. ¿Cómo se comunica? Tiene que tener un mensaje diferente dependiendo del tipo de usuario. Entonces mira que podemos tú y yo estar registrados en, no sé, Nissan porque queremos el Nissan March, los dos, pero tú y yo vemos cosas completamente diferentes en el carro. Tú ves un carro cómodo, perfecto para la ciudad, que puedes estar tranquila, que te da, digamos que no es un carro tan caro, o sea que tú puedes decir, bueno, ya me voy a pagar el Transmilenio y cuadro el día a día para ir pagando la cuota, ¿sí o no? Sin embargo, yo por otro lado puedo encontrar en el Nissan March una opción muy interesante porque tiene un motor relativamente grande para su carrocería pequeña, porque me ofrece una sensación de manejo dinámico, porque es un carro que tiene una buena casa de representación. Entonces entender la gente porque quiere los productos me ayuda a establecer cómo la comunicación nos va a ayudar a tomar la decisión. Ya yéndonos un poquito como a lo actual, ¿cómo visualiza el papel de innovación tecnológica, todo el tema de IA, de cookies, de Big Data, en la construcción de estrategias éticas, pero de publicidad personalizada? Yo creo que vamos a enfrentar una serie de problemas principalmente porque los elementos de tracking como las cookies están destinados a desaparecer en los siguientes años y han desarrollado nuevas formas de rastreo del personal que va directamente con los servidores de las páginas web. ¿Qué quiero decir con esto? Que va a ser un poco más difícil y más caro en el futuro. Ya no va a ser algo que todas las marcas van a poder hacer de marketing, sino van a tener que tener una serie de elementos dentro de su estrategia digital, una página web, perfiles, temáticas de contenido para poder segmentar a las personas. Cada vez en los últimos meses hemos venido viendo cómo la dificultad de manejar el business manager ha venido creciendo otra vez. Esto pasó de ser algo que cualquier emprendedor podía manejar y cualquier persona podía utilizar, a otra vez volverse una plataforma que tiene unas instancias corporativas donde si quiero lograr algo acá tengo que ir allá y mover otra cosa y volver, o sea, entonces se está volviendo un poquito más difícil, lo que hace que suele ser ese proceso entregado a las empresas que deberían incluir ahí sí esos parámetros de protección de los datos. Entonces yo creo que a futuro vamos a ver cómo las marcas van a comenzar a optar por agencias de publicidad no solamente por el beneficio de hacer comunicaciones de su marca, sino por el debido cumplimiento de las normativas frente a cómo hacer la publicidad. Ya para ir cerrando, me gustaría que en tu experiencia nos dijeras qué recomendaciones darías para lograr un balance entre la relevancia publicitaria y el respeto por la privacidad